Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy día para hacer nuevamente una entrega sobre el tema logístico y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de suma importancia, que es la política logística. Es decir, cómo en un área logística de una empresa, sin importar su tamaño, su dimensión, su naturaleza, básicamente colocamos una serie de políticas para orientar el trabajo, para direccionar el trabajo. Y hay que comenzar diciendo que las políticas son definidas de diferentes formas. Muchas personas definen las políticas como normas, otros lo definen como parámetros, otros lo definen como fronteras y otros lo definen como espacios donde los funcionarios toman decisiones. Sin embargo, a mí en particular, la definición de política que más me gusta es aquella que dice las políticas son decisiones programadas. Ojo, ojo, ojo. Son decisiones programadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el funcionario, el gerente o el subgerente o quien tome decisiones ya no tiene que hacerse un embrollo para tomar una decisión, porque esta ya es una decisión que ya está programada. Yo siempre pongo el ejemplo de si un joven ingresa a trabajar por primera vez, pasa por todos los procesos de convocatoria, selección y finalmente es tomado por la empresa como trabajador y el joven pregunta ¿cuánto me van a pagar? Y la respuesta es eso no tenemos que discutirlo contigo porque esa es una política. Todos los que ingresan a trabajar por primera vez en ese puesto ganan 1.200 soles. Entonces, eso ya es una política, ¿no? No hay nada que tomar decisiones, nada por decir, es una decisión programada. Por otro lado, si bien es cierto que la política es un instrumento, las empresas deben tener un conjunto de instrumentos que les permitan tomar decisiones y que les permitan direccionar el trabajo. A esto les llamamos los documentos de gestión. Entre los principales documentos de gestión tenemos uno, el instructivo. El instructivo es el documento más simple, más sencillo, podrían ser 2 o 3 hojas, ¿no? Y podrían hablar de un puesto o de varios puestos. Y usualmente se lo entregamos, por ejemplo, en logística al almacenero que comienza en el nivel más bajo de la organización. Le decimos, mira, acá está el instructivo de qué es lo que tienes que hacer, cómo es que tienes que hacerlo. Y en ese instructivo lo que hacemos es, en realidad, dar un conjunto de actividades que debe cumplir en ese puesto, por ejemplo, el almacenero, el comprador, o en el caso de distribución, el chofer, o otros elementos más de la organización. Entonces, en primera instancia tenemos el instructivo. En segunda instancia tenemos el manual de organización y funciones. ¿Qué implica qué? El manual de organización y funciones. El manual de organización y funciones es básicamente el ordenamiento jerárquico. Es decir, cómo está estructurada la empresa, cuáles son los puestos, cuáles son los mandos, quién recibe órdenes de quién y a quién se le da órdenes y de quién las recibimos. Es importante porque nos ayuda a definir claramente cuál es el espacio, el ámbito en que las personas tomamos decisiones y hacemos nuestra actividad. Junto con esto tenemos el tema de los protocolos. Los protocolos deben ser muy bien establecidos. Son esencialmente señalamientos muy puntuales que hay que cumplirlos sí o sí. Ejemplo, los protocolos sanitarios que estamos realizando ahora en base al tema de la pandemia, ¿sí? Pero, por ejemplo, el protocolo más simple, más sencillo de una empresa, el protocolo de cómo debe quejarse un cliente, ¿no? Cómo expresamos o cómo, de alguna manera, recibimos la queja de un cliente, ¿sí? O cómo un cliente devuelve un producto. O qué tenemos que hacer cuando tratamos a un cliente que quiere devolver un producto o que quiere quejarse. ¿Por qué el protocolo también es importante? Porque es muy puntual, ¿no? Es muy puntual. Se le dice puntualmente al trabajador qué es lo que tiene que decir. Y finalmente tenemos el tema de las políticas, ¿no? Yo quisiera decir que yo siempre he sido de la idea que las políticas deben ser tomadas en base a un comité gerencial. ¿Y quiénes están en este comité gerencial? El gerente de ventas, porque recordemos que él depende nuestro pronóstico de ventas del siguiente año o de los siguientes meses o de las siguientes semanas. El gerente de producción, porque producción va a producir lo que ventas dice que va a vender. El gerente de logística, porque logística va a abastecer lo que el gerente de producción dice que va a producir. Y el gerente de finanzas, que finalmente el que recibe o retiene o entrega los recursos que las áreas necesitan, especialmente logística, producción y ventas, ¿no? Sin dejar de decir lo siguiente, que de logística depende aproximadamente el 51 o el 50% del total del presupuesto anual de la empresa, lo maneja logística. Entonces, eso de alguna manera nos señala que es importante tener una batería de documentos.
Cuando la empresa entra más en formalización, cuando la empresa crece, cuando la empresa se desarrolla, estos documentos son vitales, ¿no? Las empresas pequeñas que comienzan a crecer de manera familiar, muchas veces hacen esto de manera empírica, ¿no? Y son órdenes verbales. Eso da resultado cuando la empresa tiene, pues, 6 o 7 trabajadores, ¿no? Y el dueño de la empresa y la familia muchas veces trabaja ahí. Pero cuando la empresa ya tiene 50 o 40 trabajadores, las cosas cambian radicalmente. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta es una decisión sumamente importante. Entonces, dicho esto, pasemos a ver cuáles son las principales políticas logísticas que vamos a tomar en cualquier empresa, sin importar, repito, tamaño o dimensión. Comenzaremos diciendo que la política más comentada, esta política que siempre está muy presente en los temas logísticos, es nuestra política de inventarios. Ojo, ojo, ojo. Nuestra política de inventarios. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la política de inventarios? Porque de ella va a depender qué hacemos y qué stock mantenemos y qué, no solamente stock, sino básicamente, esta es una de las políticas más importantes que ponemos en logística, la política de inventario. ¿Y por qué es tan importante la política de inventario? Porque de ella dependerá el nivel de inventario que vamos a mantener. Ustedes me habrán escuchado decir en algún otro video que el gerente de logística tendrá que definir los stock máximos, los stock mínimos y el stock de reposición. Y eso tiene que estar metido en una política, eso tiene que estar expresado en una política. ¿Por qué? Porque esto le va a dar mucha orientación al jefe de logística. Sin dejar de decir que el jefe de logística, a pesar de que existe una política, puede pedir que se le exima de alguna de estas políticas para, por ejemplo, almacenar más o para sobreestoquearse, pero basada en una decisión racional. Pero de hecho existe una política instrumentada para dicho fin. Y en el caso de la política de inventario, uno de los primeros elementos que vamos a decir básicamente es el tema de la rotación de inventarios. ¿Sí? El tema de la rotación de inventarios. Por favor, es importante que el jefe de logística, que el jefe de almacén, que el jefe de producción, que el jefe de ventas sepan cuál es nuestra política de inventarios. ¿Por qué? Porque si se me están quedando los productos terminados, quien tiene que dar solución a eso es el jefe de ventas. Haz una campaña, véndelos, revéndelos, véndelos a mitad de precio, lo que tú quieras. Pero no pueden quedarse en almacén. Por el contrario, si es materia prima e insumo, quien tendrá que hacer esta labor va a ser el jefe de producción. Y quien va a estar encima de todos nosotros va a ser el gerente de finanzas. Es decir, estamos perdiendo plata. O hay dinero paralizado. Ojo, ojo, ojo. ¿Sí? Esto es sumamente importante cuando hablamos del inventario. Porque recuerden, chicos, que cuando nosotros hablamos del stock, cuando estamos hablando del inventario, ¿sí? Es dinero. Pero es dinero que no gana intereses. Es dinero que está congelado. Es dinero que no se mueve. Si tú me dices, José, ¿por qué compraste 12.000 plumones? Compraste 12.000 plumones y ha llegado el final del año y solo hemos utilizado 5.000. Y hay 7.000 plumones metidos en el almacén. Si esos 7.000 plumones costaran $1 cada uno, habrían $7.000 en el almacén. Y serían $7.000 que podrían estar ganando intereses en un banco o colocado en una labor más importante. ¿No? Por eso siempre decimos que tendremos que recurrir muchas veces a comprar con órdenes de compra abierta o a comprar por consignación. Pero esta es la política tal vez más básica de la logística. ¿Cómo deben rotar nuestros inventarios? Sugerencia. Que haya rotación de inventario por cada ítem. Que haya rotación de inventario por cada conjunto de ítems, ¿no? Que haya una rotación de inventario total para el inventario, ¿no? Para todo el inventario. Y que haya estos segmentos, ¿no? Stock máximo, stock mínimo y stock de reposición. Junto con el tema de los inventarios, ¿no? ¿Qué productos deberían almacenarse en el almacén, ¿no? ¿Qué vamos a almacenar? ¿Por qué decimos que vamos a almacenar? Por lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hay cosas que no necesariamente tendremos que almacenar nosotros. Hay cosas que podría almacenarlas el proveedor. Hay cosas que podríamos almacenarlo en un almacén de terceros. Hay productos que podríamos almacenarlos de repente a manera de un depósito, ¿no? Un depósito fuera de las instalaciones de la empresa. Entonces hay que tomar en cuenta, yo tengo mi política de inventario, mi rotación de inventarios
y qué producto vamos a almacenar en qué producto vamos a mantener, ¿de acuerdo? Y no solamente qué producto vamos a almacenar, sino también la cantidad de productos que vamos a almacenar, ¿de acuerdo? Junto con eso, el nivel de disponibilidad, ¿sí? El nivel de disponibilidad, ¿sí? El nivel de disponibilidad. ¿Y a qué nos referimos con el nivel de disponibilidad? Vean ustedes, ¿qué perturba el proceso de operación de una empresa? ¿No? ¿Qué hace que una empresa produzca más o produzca menos? Y por lo tanto requiera más o menos inventario. Por ejemplo, la estacionalidad, ¿sí? Sabemos que la estacionalidad está muy ligada a nuestras operaciones. Entonces, habrá momentos en que requerimos tener más disponibilidad de una materia prima o de un insumo o de un producto determinado. Y esa es una decisión que se tendrá que tomar de alguna manera entre las cuatro gerencias: finanzas, logística, producción y ventas, ¿no? Junto con el tema de disponibilidad, ¿no? El método de control. Ojo, ojo, ojo. Esto me parece sumamente importante, por favor. El método de control. Y nos estamos refiriendo a los métodos de control más conocidos, que son FIFO, LIFO y FEFO, ¿no? Que es First In, First Out. Lo primero en entrar es lo primero en salir, que es usualmente la política que más se usa, ¿no? Para evitar tener stock o inventario muy viejo en el almacén. Entonces, lo primero que ha entrado, eso es lo primero que va a salir. Junto con eso tenemos Last In, First Out, que esa yo creo que podría ser una excepción, ¿ah? ¿Por qué? Porque es lo último en entrar, va a ser lo primero en salir. Y probablemente esa decisión la tomaremos con productos que se requieren con urgencia, ¿no? Y la otra es First In, First Out. Lo primero en expirar va a ser lo primero en salir. Esta última, por ejemplo, está muy tomada en consideración cuando se trata de productos perecibles, cuando se trata de productos farmacéuticos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Recordemos que en el Perú, por un tema contable y legal, básicamente nuestro método de control es el promedio. El promedio básicamente para contabilizar nuestros inventarios. Y hay una relación directa entre la logística y la contabilidad de la empresa. Porque recuerden que en nuestra cuenta de balance, la cuenta de balance número 20 es mercaderías. Y es lo que tenemos en almacén. Mercancías o mercaderías, ¿no? Entonces vamos a tomar en consideración que, si bien es cierto existen estos métodos, en el Perú vamos a utilizar el promedio como información contable. Pero en la operatividad, ojo, en la información contable vamos a utilizar el método promedio. Pero en la operatividad vamos a utilizar alguno de estos métodos, ¿no? Y podría ser que yo cree mi propia fórmula, podría ser que yo cree, miren, yo considero lo siguiente, ¿no? Cada jefe de logística debe tomar en cuenta que esto es parte de la teoría. Esto es parte de la teoría. Y como parte de la teoría, yo tendré que adaptarlo a mi realidad, ¿no? Y si yo quiero, lo hago de una manera o le hago de otra, ¿no? Pero, por favor, que dé resultado. Lo que sí no puedes adaptar, lo que no puede salir de las normas, es esencialmente el tema básicamente relacionado a cómo informo, cómo hago mi valoración de inventarios. Y esa es totalmente en el Perú, básicamente un tema lo hacemos a través de una forma de contabilidad. A ver, vamos a ver de nuevo. Ya pues. Entonces, esta va a ser la operatividad. El FIFO, el FEFO, el LIFO, va a ser cómo llevamos a cabo este proceso. Pero, la información contable legal tiene que ser por norma legal, tiene que ser a través del método de promedio. Y junto con eso, ¿no? El método de control y dos políticas que me interesan mucho resaltar, ¿no? Entonces, la política de push y la política de pull. La política de push y la política de pull, ¿de acuerdo? ¿Qué implica qué? Que implica que vamos a tomar como decisión si push es empujar, si empujamos los inventarios hacia adelante o si jalamos los inventarios hacia nosotros. Si jalamos al cliente hacia adelante, si llevamos el inventario hacia el cliente, o si traemos al cliente hacia nosotros para que compre inventario, ¿no? O para que compren sus productos. Y acá en push, por ejemplo, empujar lo hace, por ejemplo, Alicor. ¿Qué hace Alicor? Alicor tiene una serie de distribuidores en Lima, ¿sí? Y en todas partes del Perú realmente. Y entonces lo que hace, por ejemplo, en Lima, una zona donde están muchos
los distribuidores de Alicor y están concentrados es la avenida Belaúnde en Comas, ¿no? ¿Y qué pide Alicor? Alicor pide que tengas un depósito de 5.000 metros cuadrados, que compres un primer inventario de 30.000 soles y que tengas una computadora dedicada exclusivamente a estar interlazada con Alicor para monitorear tus inventarios, ¿no? Entonces, Alicor te obliga a hacer, o tiene como política esto para los que van a ser los nuevos distribuidores, ¿sí? Entonces tú colocas tus 5.000 metros, colocas tu área almacén, colocas tu área de distribución, lo que va a ser el picking y el packing, colocas tu computadora y compras tus 30.000 soles en inventarios. Y el primer día que te deben llegar los 30.000 soles de inventario, llegan los camiones de Alicor y te comienzan a abastecer. Y cuando tú te das cuenta, dices, oye, un momentito, yo he pedido más que 30.000 soles y me están dejando 50.000. Y Alicor dice, no se preocupe, señor. Estos 30.000 soles son los que usted ha pedido y los que usted ha pagado. Pero estos 20.000 soles se los estamos enviando a consignación. La gran pregunta es, ¿y por qué hace eso Alicor? Porque es muy bueno, porque quiere mucho a sus distribuidores, porque estima a las personas que traen su producto. No, lo que está haciendo Alicor es empujar sus inventarios, llevarlos hacia adelante, llevarlos hacia el canal de distribución, ¿no? Y ahí está haciendo dos cosas, ¿sí? Está su costo de almacenaje, lo está trasladando al distribuidor, ¿sí? Y está empujando sus productos, está obligando a la venta, ¿no? Entonces, a esta política le llamamos la política de push, que es empujar. Y junto con ello está la política de pull, ¿no? Que es jalar. ¿Y quién hace, por ejemplo, la política de pull? Lo hace, por ejemplo, Cervecería Bacus, ¿no? Cervecería Bacus hace lo mismo. Tiene distribuidores en Lima, pide una serie de condiciones, pero cuando te entrega un inventario te dice, mira, te voy a dejar 15.000 cajas de cerveza para el fin de semana. El día viernes te dejo 10.000. Perdón, el día viernes te dejo 8.000. El día sábado te dejo 2.000 y el día domingo te dejo 3.000. Pero con una condición. Yo el viernes te dejo 8.000 y el día sábado tú tienes que entregarme por lo menos 4.000 cajas de cerveza. ¿Para qué? Para recoger las botellas vacías. Bacus sin botellas vacías se muere. Entonces tiene que jalar el inventario, en este caso que es un insumo, la botella, tiene que llevarla, la botella vacía, los cascos vacíos, tiene que llevarla hasta la fábrica. Si esta operación falla, créanme que la fábrica deja de funcionar. Entonces, cuando estamos hablando de una de las políticas más importantes de logística, sin lugar a dudas, esta es una política más importante. La política de inventarios. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Sí? Algo que no debe pasar. Esto no debe quedar al albedrío de la persona. Esto no debe quedar a que le preguntes a la gente de logística y le digas, ¿y cuántos inventarios vamos a mantener? ¿Cuánto stock vamos a mantener? Y el señor dice, bueno, 10.000 pues. ¿Por qué 10.000? No sé, se me ocurrió 10.000. No, pues, esto tiene que ser una política, ¿sí? ¿Las políticas son adaptables? Claro que sí. ¿Las políticas sufren cambio? Claro que sí. Las políticas realmente tienen este poder de adaptación. Ejemplo, en la actual pandemia. En la actual pandemia, ¿qué ha pasado? Muchas empresas nos hemos quedado con stock. Muchas empresas nos hemos quedado con inventario. Muchas empresas no hemos podido vender lo que dijimos que íbamos a vender, ¿sí? ¿Y qué hemos optado? Hemos optado básicamente por, en algún caso, sobreestoquearnos, en algún caso, no comprar más, no vender más, ¿no? Y mantener nuestros inventarios. ¿Sí? ¿Eso es sostenible? Sí, por algún tiempo, ¿no? Pero tiene que haber rotación. Los peores meses de la pandemia ha sido abril y mayo, ¿sí? Los peores meses de la pandemia ha sido abril y mayo en el 2020. Y en esos momentos muchas empresas tenían esto, ¿no? Tenían almacenes totalmente estoqueados y no sabían qué hacer con sus inventarios. Entonces tenemos que tomar en consideración que esta es una política que tiene que adaptarse. Junto con esto, tenemos la ubicación de, lo pongo por acá, por favor, lo pongo por acá, ubicación de fábricas y almacenes. Vamos a poner un cuadrito acá, por favor. Ubicación de fábricas y almacenes, ¿sí? El ejemplo que yo siempre pongo para esto es, queremos producir frugos. Queremos producir las cajitas de frugos, ¿no? De mango, de frutas, de plátano, y otra cosa más. Las frutas están en Chanchamayo y la planta de pasado está en Lima, ¿sí?
Ah, y el mercado de ventas está en Lima también. La gran pregunta es, ¿dónde colocas la fábrica de producción? ¿La colocas en Lima o la colocas en Chanchamayo? Lo cierto es que si colocas la planta en Chanchamayo, vas a tener que traer la fruta, vas a tener que traer el fruto ya producido hacia Lima, ¿sí? Y tienes que tomar en cuenta los costos de distribución y transporte. Si colocas la fábrica en Lima y traes la materia prima a través de la carretera, vas a tener problemas porque el caso de esta carretera central que tenemos, que está totalmente congestionada, ¿no? Es probable que te cierren la carretera, que por un accidente, por un tema meteorológico o por cualquier otra razón, los camiones no pasen y pierdas toda la materia prima. Siempre esta es una disyuntiva, ¿no? ¿La colocamos en Lima o la colocamos allá en provincia? De hecho, hay menores costos también de fabricación, hay mayores costos de transporte, pero es una decisión que se tendrá que tomar bajo el objetivo de costo versus beneficio. Para mí siempre la solución es poner la planta de producción allá, en Chanchamayo, pero tener la planta envasada acá en Lima. ¿Y cómo hacemos? Traemos ya el fruto ya producido, en este caso la sustancia producida, solamente para ser aquí en Lima empacado, metida en los frasquitos, en los frugos, ¿no? Y esto nos va a permitir que el producto no se malogre, que el producto, que la cartera se está congestionando no quede problemas, ¿no? Que producir allá puede ser con menor costo, ¿no? Que mover materia prima de esa manera va a ser más sencillo, ¿de acuerdo? Pero es una decisión que tú tendrás que tomar. Siempre es importante decir esto, ¿no? Ah, y es una serie de variables donde colocar una fábrica así, ¿no? Comenzando por la tecnología, continuando por la mano de obra, continuando por el costo de transporte. Esto siempre es una decisión que tiene que ser una política importante, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a alterar, va a cambiar mis costos de almacenamiento, mis costos de mantener inventario y mi costo de transporte. Y lo primero que vamos a hacer en ello es, uno, el número, ¿no? ¿Qué cantidad? Y el tamaño de planta, ¿sí? La cantidad de... ¿Vos a tener una fábrica o dos? ¿Vos tener una fábrica de producción y una fábrica de envasado o vos tener las dos unidades juntas? ¿No? ¿Vamos a producirlo allá y vamos a transportar el producto o cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la materia prima está allá en Chanchamayo, el mercado de venta está acá en Lima, ¿no? Y la mayor producción se va a traer para Lima. Entonces tendrás que tomar y decir, oye, ¿de qué tamaño va a ser la fábrica? ¿De qué tamaño va a ser? Es decir, ¿vamos a tener una fábrica que va a producir 20.000 productos como estos al día? ¿O va a tener una planta que solamente va a producir 5.000? Y esto tendrá una relación directa con tu mercado, con tu demanda. Es un juego de oferta y demanda. Lo que tú ofertas versus lo que el mercado te demanda. Una selección más. De las fábricas, la ubicación de las fábricas, ¿a qué almacenes van a servir? Ojo, ojo, ojo. Es posible que yo tenga una sola fábrica, ¿sí? Pero que tenga varios almacenes en el Perú. Ejemplo nuevamente concreto, el ejemplo de Alicor. Las fábricas de Alicor están en Lima y están en la Avenida Argentina, pero desde acá abastecemos a casi todo el Perú. Lo mismo sucede con Bacus. La fábrica de Bacus, la planta de Bacus está acá en Lima, pero desde acá abastecemos a todo el Perú, ¿no? Y habrá que tomar en cuenta, oye, ¿una fábrica o dos? ¿Una fábrica en Lima, una en el norte, una en el sur y una en el centro? O mejor, una sola fábrica y almacenes en el norte, en el sur y en el centro. ¿De acuerdo? Tendrás que tomar la decisión si eso. Ahora, muchas personas opinan que el tema de la fabricación tendría que estar concentrado en una sola planta. ¿Por qué? Por economía de escala. Pero el tema del almacenamiento sí tendremos que hacerlo de manera diversa, ¿no? Y también un tema con educación. Si Lima es la ciudad más grande del Perú, ¿cuál es la segunda ciudad más grande? Arequipa, ¿sí? Y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Entonces vamos a tener almacenes concentrados en el sur, en el norte, en el centro. Esa va a ser la mejor política, porque así lo tienen muchas empresas, ¿no? Pero acá también habrá que establecer si tenemos alguna otra estrategia de distribución, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día han surgido básicamente otras fórmulas para almacenar, que no necesariamente implican tener almacenes, ¿no? Sino que existen otras formulaciones. Hay muchas propuestas para que los almacenes aparezcan y todo se haga a través de cross-docking. Y acá hay un tema interesante, ¿no? Miren, ¿qué es el cross-docking, ya? Y que nos puede ayudar y que de hecho Alicor lo está aplicando una parte de sus inventarios, ¿no? El cross-docking es una técnica a través de la cual
tú ya no tienes un almacén. Ejemplo, Alicor despacha productos, despacha 5 camiones al almacén de Chiclayo, ¿de acuerdo? Y el almacén de Chiclayo pasa a Jaén, ¿de acuerdo? Y se va más adentro. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos? Llevamos los 5 camiones y ya no llega a un almacén, sino que cada camión descarga en 5 camiones más pequeñitos. Y estos van directamente al detallista, a los supermercados, a los mercados y los alimentos, ¿no? Es decir, ya no llega un almacén, llega una playa de estacionamiento donde los camiones grandes son básicamente pasada la mercadería a camiones más pequeños. Una suerte de consolidación y desconsolidación de mercancía, lo cual da resultado, ¿no? Ya hay empresas que están aplicando el cross-docking, una de ellas es Alicor, pero solamente para una parte de sus inventarios, y la otra es Salog de Salud, que viene implementando lo mismo, pero solamente para el 21% de los inventarios de Salud. Y junto miren con el cross-docking, un tema que también es importante, ¿no? El tema del cabotaje. Les cuento que hace unos días ha comenzado a promoverse mucho el tema del cabotaje. Recuerden que en el lado marítimo tenemos dos operaciones interesantes, la de cabotaje y la de transbordo. ¿Qué es transbordo y cabotaje? El transbordo es pasar las cosas de un barco grande a un barco pequeño que se va a un puerto de otro país. Ese es transbordo. Y cabotaje, pasar de un barco grande a un barco pequeño y ese barco pequeño se va a un puerto a otro puerto del mismo país. Ejemplo, llegan los productos de un barco grande al Callao y pasan a un barco más pequeño y se van a Piura. ¿Qué está haciendo Alicor? Alicor ya está usando cabotaje. ¿Por qué? Ojo, ojo, ojo. Siempre en nuestra edición, costo versus beneficio, ¿no? Si tú llevas todo esto por carretera, ¿va a llegar más rápido? Sí, va a llegar más rápido. ¿Cuánto? De repente un día antes, ¿sí? Pero si lo llevas por barco, va a llegar un día después. ¿Pero sabes cuánto es el ahorro? Aproximadamente de 37%. 37%. Es decir, te pone a pensar, ¿no? Y lo lamentable es que en el Perú el cabotaje ha estado abandonado, ¿no? Tenemos ya una norma de cabotaje, pero resulta que se viene haciendo muy poco. Sin embargo, ya hace una semana se ha decidido establecer algunas líneas navieras pequeñas que van a comenzar a hacer cabotaje en el Perú. Y eso es una labor muy importante. Permítanme, a los que están siguiendo el curso con nosotros les vamos a pasar esta noticia en la que ya se ve que las empresas están interesadas en hacer cabotaje. Entonces, esta es una edición, ¿no? ¿Dónde coloco la fábrica y dónde coloco los almacenes? Otro elemento junto con eso, ¿no? ¿Qué productos? Pues lo pongo por acá, por favor. ¿Qué productos deberían almacenarse en cada almacén? ¿Por qué digo esto, ya? Porque nuestro Perú, bello, hermoso, diverso, tiene también un conjunto de climas diversos, tiene un conjunto de microclimas, tiene un conjunto de variables que lo hacen distinto entre cada región, ¿no? Entonces, no suele ser muy usual que todo el Perú sea uniforme en cuanto a medidas, en cuanto a políticas, en cuanto a productos, en cuanto a distribución y en cuanto a consumo. Un hecho muy concreto, el tema básicamente de las patologías, el tema básicamente farmacéutico, el tema básicamente del Ministerio de Salud, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo hubo una suerte de gente, gran cantidad de gente en el norte del Perú, básicamente atacada de malaria, ¿no? Y compraron un lote enorme de vacunas y le distribuyeron a todo el Perú. Una locura, una locura. Es decir, le llegaron vacunas contra la malaria a Puno, ¿no? Y la gente de Puno decía, oye, pero si acá no existe la malaria. Claro, pues, es decir, ¿sabes qué? No es que producimos y lo que producimos va a todos los almacenes. ¿Sabes por qué? Porque cada almacén tiene su especialidad, cada almacén tiene sus clientes, cada almacén tiene su demanda, cada almacén, en el caso de la salud, tiene sus propias patologías. Las zonas de salud son diferenciadas entre unas y otras. Y por ejemplo, la región salud de Piura, o de Lambayeque, o de Trujillo, son totalmente diferentes a la región de salud, por ejemplo, de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, o de Cajamarca, o de Puno, ¿no? Que son zonas distintas, porque están geográficamente distintas, porque son de formas, atacan de manera distinta, tienen patología distinta y tienen condiciones distintas. Entonces, no puedes tú entregar todos los productos a todos los almacenes, ¿sí? Uno, por demanda. Dos, por demanda diferenciada. Y tres, porque no todo el Perú
y seguramente sucede en muchos países de Latinoamérica, no todos consumen lo mismo en el mismo tiempo y con la misma cantidad o la misma velocidad de la demanda. Entonces tendremos que definir qué vamos a almacenar en qué productos. Y sí, podríamos tener una sola fábrica, pero es muy seguro que, por ejemplo, los productos que distribuye Alico, los que se distribuyen en Lima, tienen una diferencia enorme, increíble, miren, en la propia costa del Perú, con lo que se distribuyen en Cajamarca, o en Trujillo, o en Arequipa, o en Piura, ¿no? Junto con eso, ¿no? ¿Qué producto debe almacenarse y cuál es a través del sistema de almacenamiento, ¿no? ¿Y en qué sistemas de almacenamiento, por favor? ¿En qué sistemas de almacenamiento? ¿Por qué me refiero nuevamente a este tema, no? Porque es posible que nuestros sistemas de almacenamiento sean más de uno. ¿De acuerdo? Es posible que mi sistema de almacenamiento sea más de uno. ¿Y a qué se refiere, señor? Me refiero a lo siguiente. Yo tengo un gran almacén donde tengo mi almacén focalizado. Pero junto con esto tengo un almacén tercerizado. Pero además tengo una bodega, ¿sí? Tengo una bodega que está, por ejemplo, en el puerto del Callao, ¿no? Pero además de esto tengo productos que manejo a consignación, ¿sí? Con órdenes de compra abierta. Entonces, el sistema de almacenamiento no necesariamente tiene que ser uno. Podría ser de manera distinta, podría estar tercerizado, podría ser a través de un tercero, podría ser a través de un outsourcing, el que tú quieras. Siempre bajo esta mirada, costo versus beneficio. Y el tercer elemento de política que vamos a tener acá es básicamente la selección, lo pongo por acá por favor, la selección de rutas y medios de transporte. La selección de rutas y medios de transporte. Ojo, ojo, ojo. Yo he repetido en diferentes presentaciones que lo más caro que hay en la logística de acá y de cualquier otra parte del mundo es básicamente el transporte, ¿sí? Entonces, en esto ponemos mucho énfasis los gerentes de logística, ¿sí? A través de qué medios vamos a transportar, qué rutas vamos a seguir, ¿de acuerdo? Y un tema muy concreto para este tema de transporte, hay que decir que en el Perú, en los últimos años, por la necesidad de concesionar básicamente las carreteras, para tener un sistema más grande de la carretera nacional asfaltada, ¿no? Nos hemos visto en la obligación de concesionar. Pero esto ha convertido en muy caro el transporte en carretera en Perú. Yo mencioné en un video anterior que eran aproximadamente 1.200 soles de acá a Piura. Un camión con 6 ejes. Entonces, se ha hecho caro. Se ha hecho caro. Por eso la importancia de recurrir al cabotaje. ¿De acuerdo? Pero tú tendrás que decidir cómo va a ser el transporte. Y ojo, yo estoy hablando de camiones, pero por favor, ¿por qué no pensar en el tren, no? ¿Por qué no pensar en el tren? A pesar que el tren más grande que tenemos en el Perú es el tren del ferrocarril central, ¿no? Y que lo único que lleva, o creo que lo único que lleva, es básicamente insumos para la mina, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no pensar en algo como el tren, ¿no? Y repito, ¿no? Siempre va a haber esta disquisición, ¿no? Oye, ¿cuál es más rápido? ¿Cuál es más caro? ¿Y cuál es más seguro? ¿No? Y finalmente, ahora que menciona el tema de seguridad, un tema que no te puedes olvidar, que en el tema de transporte tienes que tener una serie de mecanismos de seguridad que también han vuelto caro el transporte, ¿no? Hace unos días, bueno, hace un año, en el 2019, se vio el caso de un camión que fue asaltado en la avenida Colonial, donde asesinaron a un chico. Este camión lleva, imagínense, teléfonos celulares. Teléfonos celulares de alta gama, ¿de acuerdo? Uno dice, oye, ¿y cómo se enteran los rateros de esto? ¿No? ¿Cómo se enteran los malhechores de esto? ¿No? Y hay una serie de información interna que se maneja mal. Pero miren, este chico se negó a bajarse del camión, Dios sabe qué pensaría, y los malhechores no tuvieron mejor decisión que matarlo, ¿no? Es decir, tú tienes que tomar en cuenta, tú te das cuenta que cuando los camiones salen con carga importante al Callao, salen con lo que llamamos una liebre, ¿no? Y va una liebre atrás y una liebre adelante. Y esa liebre va un hombre armado con una escopeta, ¿no? Y es para darle algo de seguridad a la carga, pero ese es un sobrecosto al transporte. Es un sobrecosto al transporte. Entonces, esto es parte del proceso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decidir con respecto a eso, ¿no? Va a ser básicamente qué clientes deberían qué clientes
vamos a abastecer desde cada almacén? ¿De acuerdo? ¿Qué clientes vamos a abastecer desde cada almacén? ¿Y a qué me refiero? Es probable que tú tengas clientes en todo el Perú. Es probable que tú tengas clientes solamente en Lima. ¿De acuerdo? Y es probable que decides colocar en Lima 2 almacenes. No, muy caro, un solo almacén. ¿Dónde? ¿Dónde, no? Y yo siempre he mencionado que, vean ustedes, esto tiene que ver mucho con cómo se va a desarrollar la ciudad en el futuro. Una de las cosas que tenemos muy claras es que en el 2050 vamos a ser 48 millones de peruanos. Y un tercio de ellos va a seguir viviendo en Lima. Lima va a seguir siendo el mercado más grande. ¿De acuerdo? ¿Y en Lima qué ha pasado? Los almacenes han comenzado a mudarse. ¿Y hacia dónde se han ido? Se han ido hacia el sur de Lima. ¿Por qué se han ido hacia el sur de Lima? Se han ido a la zona de Lurín y de Chilca, por ejemplo. Pero porque el terreno es plano. Porque te permite crecer sin ningún problema. ¿Qué pasa en el norte, no? El kilómetro 22, 23, este camino a Santa Rosa de Quibes. Pues tiene dos montañas, una montaña derecha y una montaña izquierda. Porque eso es un cañón, ¿sí? Y ahí no puedes poner un almacén. Y sí, se han ido hacia Lurín y hacia Chilca, donde hace un tiempo el metro cuadrado era muy barato, ¿de acuerdo? Pero la necesidad de ponerse ahí no es una decisión arbitraria, porque sabemos que Lima va a crecer hacia allá y los almacenes se están trasladando hacia allá con mucha anterioridad. El metro cuadrado de Lurín costaba, ahora cuesta un poco más, $900, ¿de acuerdo? Y ahí queda, por ejemplo, Bodega San Francisco, que es el almacén más grande que tenemos en Perú, que tiene 1 millón de metros cuadrados, ¿no? Pero han surgido ahí muchos alquileres en arrendamiento, ¿no? Depósitos en arrendamiento, ¿no? Que te dicen, señor, no construye almacén, nosotros se lo alquilamos. Y probablemente sea una buena decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde se han colocado los almacenes de Ripley y Saga? Los almacenes de Ripley y Saga se han colocado en Villa El Salvador. ¿Y por qué se han colocado en Villa El Salvador? Porque es un lugar equidistante, ¿no? Y está muy cerca, pegadito a la carretera al sur, que te permite entrar y salir de la ciudad rápidamente. Y el metro cuadrado en Villa El Salvador está a $500. Entonces la decisión es, ¿qué clientes? ¿No? ¿Qué clientes vamos a abastecer de cada almacén? Y es probable que tengamos un almacén en el sur, en el norte, dependiendo del tamaño, la dimensión, ¿no? Pero eso también implicará quiénes son tus principales clientes y qué demandan. Junto con esto, junto con qué clientes demandan, qué tipo de vehículos, ¿no? El tipo de vehículos. Y acá la gama es enorme, ¿sí? Tenemos carros, camiones, motos, motocicletas, como lo están haciendo, por ejemplo, algunas empresas que utilizan la última milla, haciendo, por ejemplo, el tema de repartirlo con bicicletas, ¿no? ¿Sí? Que es un tema que además nos da una ventaja o nos da una condición de ser muy amigables con el medio ambiente, ¿sí? Pero por favor, yo quiero que pongas tu énfasis en lo siguiente. Siempre nos centramos en el lado carretero. Siempre pensamos en un camión, y un camión con 6 ejes. Yo te invito a pensar en lo siguiente. ¿Y el ferrocarril no puede ser una opción? ¿El ferrocarril no puede ser una opción? Y si no es el ferrocarril una opción, dime si podemos hacer cabotaje, si podemos llevarlo en barco, ¿de acuerdo? Y es la misma decisión, costo versus beneficio. Y va a entrar los criterios de cuál es más rápido, cuál es más costoso, cuál es más seguro, ¿sí? Porque un tema interesante es, oye, si tú tienes una mercadería muy grande y una mercadería muy voluminosa y además costosa, yo te sugiero que lo vas a traer de barco. No, lo voy a llevar al sur, lo voy a llevar al norte, llévalo desde el barco, ¿no? Además, ¿sabes qué? Hay mucha mayor seguridad. Y probablemente, no probablemente, de seguro que es mucho menos costo, ¿no? Pensemos en otras formas de distribución, ¿no? Pero siempre bajo esta condición, ¿no? Y un tema que me estaba olvidando es el tema de las rutas, ¿no? Pero, a ver, vehículos, ¿no? Los medios de transporte que deben utilizarse y, y los medios de transporte que deben emplearse, ¿de acuerdo? Sí, y la asignación de vehículos. La asignación de vehículos. Ojo, ojo, ojo. ¿Sí? Ya lo dijimos en un tema antes, ¿no? El criterio más importante para manejar la flota de transporte. Que toda la flota de transporte sea de la misma marca. Y más o menos de la misma generación tecnológica. ¿Para qué?
para que con un solo kit de repuestos tú puedas darle mantenimiento a todos los camiones. ¿Qué es lo más, lo menos óptimo que podemos utilizar? Lo menos óptimo es que tengamos 10 camiones Isuzu, 10 Mercedes-Benz, 10 Ford, 10 Chevrolet y 10. Y cuando salen los camiones dicen, señor Andrade, esos 2 camiones no salen. ¿Por qué? Porque tienen la bomba de agua rota. Tiene la bomba de agua rota. Y digo, oye, pero tengo 20 bombas de agua en el almacén. Sí, pero ninguna le hace este tipo de cambio. Entonces tengamos en consideración esto, ¿no? Y sí, acá hay que pensar, por ejemplo, si es necesario tener una flota propia o tener una flota alquilada, ¿de acuerdo? Y si vamos a tener una flota propia alquilada, miren, uno inmediatamente dice, sí, por costos. Pero un tema que también debes tomar en consideración es que si tú alquilas una flota, pierdes la decisión sobre la flota. Pierdes el manejo de la flota. Es decir, estás dependiendo del que el que te brinde el servicio te diga, sí lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque cuando la flota es tuya, tú dices, oye, el cliente ha llamado, llévenlo ahorita. No, pero queríamos llenar el camión y que se espera hasta mañana. No, llévenlo ahorita. ¿Qué importa? ¿No? Y sí, pues porque es nuestro camión. Son nuestros costos. Es mi combustible, es mi chofer. ¿No? Pero cuando el chofer es de otra empresa, cuando el camión es de otra empresa y el combustible es de otra empresa, le puede decir, sí, pero hoy día no. Hoy día no te lo puedo llevar. Te lo llevo mañana. Porque tú pierdes la decisión sobre el flota. Y es un tema que también tienes que tomar en consideración. Muchas empresas utilizan el sistema mixto, una parte propia y una parte alquilada, me parece correcto, ¿de acuerdo? Muchas empresas deciden no tener camiones, no tener flota de transporte, eso dependerá de sus costos y de sus beneficios, ¿no? Pero tendrás que tomar decisiones con respecto a eso, ¿no? Y finalmente, si bien es cierto que estas son las principales políticas que vamos a tener en el tema logístico, yo quiero invitarte a reflexionar sobre otras políticas mucho más pequeñitas, ¿no? Mucho más usuales, mucho más del día a día, ¿no? La primera de ellas, por favor, creo que lo repito como 3 o 4 veces, seguridad, seguridad, seguridad. El primer día que llegues a ser jefe de logística, el primer día que llegues a ser jefe de compras, el primer día que llegues a ser jefe de transporte, el primer día que llegues a ser jefe de almacén, tú tienes que decir, a ver, ¿cómo está la seguridad? ¿No? Y lo primero que sacas es un documento para que se revise y se actualice todos los medios de seguridad. Y nos estamos refiriendo, si hay extinguidores, extinguidores. Si hay rociadores, a los rociadores, ¿no? Por favor, no puede haber flota de transporte, no puede haber almacén que no tenga una póliza de seguro. Tiene que haber una póliza de seguro que nos asegure contra robo, contra incendio, contra cualquier otro percance. No puede ser que el almacén se te quemó y tú no tenías una póliza de respaldo. ¿No? Eso no debe suceder. ¿No? Y no solamente me estoy refiriendo a eso, ¿no? Seguridad, por ejemplo, cuando el camión sale, ¿no? Por favor, aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Podemos ser víctimas de asaltos, de robos, y hay que estar prevenidos, hay que tener un protocolo para esto. ¿De acuerdo? Finalmente, decir lo siguiente, ¿no? Con respecto al tema de seguridad, ¿no? Ustedes recordarán que hace algunos años se quemó el almacén del Ministerio de Educación que estaba en Breña, ¿de acuerdo? Se quemó con 6.500 tablets para niños, estas que se dan vuelta, ¿no? Estas verdecitas. Y se terminaron por perder. ¿No? Yo le preguntaba al jefe de almacén, ¿es seguro que tienes la póliza? ¿Es seguro, no? ¿Es seguro que tienes la póliza, no? Y me dijo, sí, todo está coberturado. Y esperamos que sea así, pues, ¿no? Que tenga estas condiciones, ¿no? Y que de alguna manera se genere esta condición. Otra política de esas que tú debes tener, ¿no? En el tema de, por ejemplo, en el tema de compras, ¿de acuerdo? Por favor, en el tema de compras hay que tener políticas muy claras con respecto a la ética, ¿sí? Una sana edición, una sana política es que las compras estén programadas, que no hayan compras, de ser posible, que no hayan compras de último minuto, muchas veces las hay por las propias condiciones de trabajo, pero que estén programadas, que se compren a proveedores que están certificados, ¿de acuerdo? Y que pase por una serie de filtros, ¿no? Usualmente, ¿qué sucede cuando las cosas no van bien en compras, no? A veces se cruza esta línea ética, ¿no? Yo en alguna oportunidad estaba de jefe de logística del Hospital Cayetano Heredia
y yo almorzaba, como la mayoría de los trabajadores almorzábamos en el propio hospital, y un día llega un amigo de visita y le digo, vamos a almorzar afuera. Y salimos a almorzar a una pollería que estaba en Havish, ¿no? Y me encuentro a uno de los miembros del comité de selección hablando con un proveedor que estaba siendo calificado para la compra de combustible. Yo me quedé atónito, yo me quedé atónito. No perdí la oportunidad de acercarme y decir, hola, ¿cómo están? Y decirle, más tarde quiero hablar contigo. Es decir, eso no puede pasar, pues chicos. Eso no puede pasar, ¿no? Mientras que en abastecimiento, en compras, en transporte, no se puede política, compras tiene que tener sus propias políticas. Sus políticas para evitar cruzar esta parte ética, ¿no? El tema de la ética en compras tiene que ser muy claro, muy transparente, ¿sí? Y vamos a ver si podemos hacer un video muy cortito sobre el tema de las políticas éticas en el tema logístico. Muy bien, hemos llegado al final, espero que haya sido de su agrado. Por favor, cualquier pregunta pueden dirigirse a mí a través de WhatsApp o de mis redes sociales, ¿no? Para los chicos que están llevando el seminario con nosotros, para los chicos que están llevando el curso con nosotros, por favor, hagan una pregunta en la clase, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos avanzando con el tema. Muchas gracias.